Recientes estudios confirman lo antes dicho. PlayStation 3 nunca podría mostrar texturas de más de 256 MB de RAM simultáneamente. Aquí la confirmación. http://www.eurogamer.net/article.php id igual 65534. Por el contrario, Xbox 360 sí puede mover texturas superiores a los 256 MB de RAM simultáneamente gracias a que los 512 MB de RAM de Xbox 360 son todos GDDR3 y útiles para gráficos. Y si bien se podría venir a refutar este argumento diciendo que es imposible que toda la memoria se dedique a gráficos porque no quedaría memoria de sistema, pues se responde que con solo 32 MB de RAM para lógica se basta para crear juegos aún más complejos que el mismo Halo y a gráficos le quedan 480 MB de RAM para gráficos. ¿Te imaginas un juego que pueda tener texturas de 480 MB de RAM en forma simultánea? Se vería mejor que un que mueve texturas de 256 MB de RAM. Por si fuera poco, además la velocidad de escritura del CPU de PlayStation 3 en la memoria de vídeo es de solo 16 kbps. Con este último dato queda complementado que para PlayStation 3 le es imposible acceder por el CPU a usar la memoria de vídeo, y que la memoria lógica que tiene no le sirve para gráficos porque solo es de 64 bits de ancho de banda. Esta es la fuente que confirma tales datos. http://www.tenkiver.net/interrogación artículo igual 32171. http://www.gamespot.com/news/show/dl.34 y SID igual 615-23-91. Todo esto además se agrava por otros datos. Xbox 360 es una consola con una placa de vídeo que es el estándar futuro. Ya ATI y Nvidia han declarado que el futuro de las placas de vídeo es el uso de shaders unificados compatibles con DirectX 10 y Shader Models 4.0. Sin embargo, PlayStation 3 no posee una placa de vídeo así. El RSX, chip de vídeo de PlayStation 3, es el derivado del G70 actual que se usa en PC, solo tiene un ancho de banda de 128 bits RAM, no soporta el uso de shaders unificados, está desfasada a solo soportar los Shader Models 3.0 y solo llega de DirectX 9. Por el contrario, el Xenosec chip de vídeo de Xbox 360, tiene un ancho de banda de 256 bits de Xenosec RAM, es compatible con las características de DirectX 10, su API es DirectX 9, y con las características de los Shader Models 4.0. Inclusive la diferencia aún se aumenta más al considerar que Xenos además trabaja con un módulo de RAM, que RSX no posee, el cual le permite hacer efectos como HDR, SAA, Alpha Blending, anisotrópicos y otros, sin coste de rendimiento al sistema. Mientras que RSX tendría que elegir, si pusiera XAA no podría mostrar HDR y tendría que conformarse solo con efectos más antiguos y de menor calidad como las Bloom Leaks o por el contrario poner HDR pero no tener XAA y exhibir bordes de serruchos en sus polígonos. Este detalle ha sido notado por los desarrolladores. En este caso la desarrolladora Starbreeze ha confirmado que si bien el CPU de PlayStation 3 es más potente que el de Xbox 360, en realidad el chip de vídeo de Xbox 360 es más potente que el de PlayStation 3. http://xbox360.in.com/articles/704421p1.html. Inclusive luego esta desarrolladora afirmó que la versión de Xbox 360 de su juego de Darkness tendría en Xbox 360 mejores texturas en cantidad y calidad por tener más espacio en memoria, lo cual confirma lo antes dicho de la memoria. La fuente de ello. Y está claro que quien quiere gráficos, necesita una mejor placa de vídeo y no un mejor CPU. Fue demostrado ampliamente en otras consolas que así es la regla. Por ejemplo, la consola Mega Drive tenía un CPU más poderoso y el doble de veloz que el de Super Nintendo, pero esta última tenía un mejor chip gráfico y por eso sus gráficos eran superiores. Sin ir tan lejos, PlayStation 2 tiene un mejor CPU, el Emotion Engine, que Xbox, un celedón, pero Xbox la supera ampliamente en gráficos porque tiene un mejor chip de vídeo, el NV2A, contra el desfasado chip de vídeo de PlayStation 2, el GS. Está claro, tener mejor chip de vídeo es tener mejores gráficos. Un mejor CPU no cambia esa realidad. No lo hizo en el pasado en los ejemplos citados.
Esto aún se agrava mucho más. El problema principal de PlayStation 3 es que puede sorprender en valores teóricos, pero en rendimiento práctico está muy por debajo de Xbox 360. El motivo está en lo malo de su sistema operativo. Tanto Xbox 360 como PlayStation 3 tienen 512 MB de RAM, pero PlayStation 3 pierde 96 MB de memoria en su sistema operativo mientras que Xbox 360 solo 32 MB de RAM. Además el sistema operativo de PlayStation 3 toma el uso exclusivo de uno de los SP de la consola, pero puede necesitar uno más y los juegos no pueden usarlo a la vez por lo que entonces es como si pidiera 2 SP. De los 5 SP restantes, del total de 7 que tiene, entre 2 a 3 de ellos se van en producir el audio por software y cuanto mejor calidad se pida más tiempo de los SP consumen, por lo que tampoco pueden ser usados para gráficos y realmente solo se tienen entre 1 y 2 SP libres realmente para videojuegos. Y con ello queda claro que los cálculos de poder teórico de PlayStation 3 solo sirven como dato teórico pero no puede ser usado en videojuegos. Por el contrario los de Xbox 360 solo pide el 3% en conjunto de los cores 1 y 2, nada del core 0, y se puede destinar más poder a videojuegos y a lo que realmente ves en pantalla y no solo son datos teóricos sino que son rendimiento real. Pero para que se clarifique más la situación. PlayStation 3 pierde en total por su OS un 25% del poder del PU y un 18,75% de su memoria RAM. El total es un 23% del poder total del sistema. Y solo se dispone de un 77% de poderío de la consola para videojuegos. Mientras que 360 pierde en total por su OS un 3% del poder del PU y un 6,25% de la memoria. El total es un 4% del poder total del sistema. En este caso se dispone del 96% del poderío de la consola para videojuegos. Con todo esto queda claro que si bien PlayStation 3 es una consola potente en realidad es de menor performance que Xbox 360 en lo relativo a gráficos y si eres un fanático de los gráficos pues no tienes más que preferir Xbox 360 antes que PlayStation 3. Pero aún todavía puede que el producto final en PlayStation 3 sea aún de más menor alcance de lo que hasta ahora es. Recientes filtraciones de la propia Sony indican que hay problemas de generación de calor con la consola y que no les sería posible llegar a tener las velocidades que prometieron que su consola tendría. No sería nada nuevo teniendo en cuenta el historial de promesas rotas ampliamente demostrado de Sony. Se habla de que el PU de la consola no sería de 3,2 GHz sino solo de 2,8, y que su placa de vídeo solo alcanzaría 412 MHz y no los 550 prometidos. Un recorte grave e importante que deja a PlayStation 3 como una consola más lenta que Xbox 360. Y todo esto tiene fuente y no es solo un rumor vacío. Aquí la fuente. http://www.kotaku.com/gaming/sony/mo.y-179863.php. Aunque por ahora Sony se encargó de desmentir este último rumor, pero también en su momento se encargó de desmentir el rumor del retraso de la consola el cual luego fue oficial y se cumplió. 5. Catálogo limitado más limitado que el de Xbox 360. PlayStation 3 sale a fines del 2006, sus juegos de lanzamiento se han ido poco a poco corriendo para los años 2007 y 2008. Mientras hoy Xbox 360 a fin de año tendrá más de 160 juegos disponibles de alta calidad. PlayStation 3 cuando salga solo tendrá con mucha suerte unos 10 juegos y de poco interés, ya ha sido confirmado que los grandes lanzamientos se han pasado al 2007 y 2008. Su catálogo tardará como suele ser la norma más de un año para formarse. Esto no es trollear, sino ser realista en relación con las fechas de lanzamiento de la consola y de los juegos importantes, porque nadie sensato cree que apenas salida PlayStation 3 saldrán 15 juegos de altísima calidad con su lanzamiento. No hace falta recordar cómo fue el catálogo de lanzamiento de PlayStation 2 en su momento. Esto evidentemente tiene pruebas. Este gráfico confeccionado por el respetable sitio web Texnopilia muestra el estado de exclusividades al día de hoy vigentes en cada consola en desarrollo y anunciadas así como el total de catálogo que a futuro tendrán las consolas en base a los juegos que se han anunciado. Los resultados son estos y son muy esclarecedores. Totales de juegos multiplatinas. PS3. 120 juegos. Wii. 151 juegos. Xbox 360. 214 juegos. Totales de exclusivas. PS3. 43 juegos.
Wii. 55 juegos.